tema que lo denominamos ganando almas. Ganando almas. Tema muy interesante para el cristiano, ¿no? Les invito a que busquen en las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar con un versículo, Proverbios 11:30. Dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este versículo llama mucho la atención. Miren cómo termina: el que gana almas es sabio. Muchas veces enfocamos la sabiduría a aquella persona que sabe administrar bien las finanzas y logra alcanzar grandes riquezas aquí en la tierra. Esa persona es sabia. Obviamente es sabia para administrar las finanzas. Aquella persona que es el primer lugar en la universidad, en el liceo, en donde quiera que esté, su intelecto está por encima del colectivo, del común. Esa persona es sabia. Obviamente tiene una inteligencia superior a la del promedio, pero Jesús nos dice aquí, el Señor nos dice aquí en su palabra, el que gana almas es sabio. Ahora, ¿qué se nos puede ocurrir? ¿Por qué es sabio el que gana almas para Jesucristo? El ser humano, cuando Dios creó al ser humano, lo creó con un propósito, y era un ser humano perfecto. Un ser humano diseñado para alabar, glorificar, exaltar a Dios y que disfrutara de lo que Dios le había dado aquí en la tierra. Pero el pecado entró por Adán, y al entrar el pecado hubo una separación entre el hombre y Dios. Ya no era la misma comunión que había en un principio. Por lo tanto, Dios diseñó un plan para que aquella relación volviese otra vez como al principio. Y eso tuvo un precio muy alto, ha tenido un precio muy alto. Entonces, el deseo ardiente del corazón de nuestro Señor, de nuestro Dios, es que la humanidad que se extravió en un principio se vuelva otra vez a Jesucristo, se vuelva otra vez a Dios y haya una comunión perfecta. Entonces, si nosotros ganamos almas y traemos a través de Jesucristo almas al reino de los cielos, entonces estamos comprometidos con el deseo ardiente de nuestro Dios de salvar a la humanidad que se había perdido en un principio. Ahora una pregunta para ustedes: ¿qué cosa en la tierra podemos asemejar o comparar con esto tan grande que es la salvación por la eternidad del ser humano? No hay nada que lo podamos comparar. ¿Qué más valioso puede haber en la vida para un ser humano que la salvación de su alma por la eternidad? No la hay, ¿verdad? Entonces, si ganamos almas para Jesucristo, estamos siendo parte del evento más grande y más trascendental que podamos hacer en nuestras vidas. Más grande que ser el mejor estudiante de la universidad, el promovido, el que cuando pasas por el aula magna en la UCB pasas de primero porque te graduaste con honores por ser el mejor promedio del año. Estamos siendo parte de algo grande, de que la humanidad natural no puede comprender porque es algo espiritual, pero en lo espiritual se está moviendo algo enormemente trascendental, grande para el ser humano. Me llama mucho la atención que uno conoce gente que tiene bienes, finanzas, tiene todas las comodidades en esta tierra, pero ustedes lo saben también, de que cuando llegan a Jesucristo dicen: oye, algo se completó en mi vida. Nada de lo que podamos aquí en la tierra, claro que nos gusta, obviamente, nos gusta vivir bien, nos gusta tener una buena casa, un buen carro, eso no está mal, hay que esforzarse para hacer las cosas, pero aquello que llena realmente al ser humano es el conocer a Jesucristo. Entonces, el que gana almas es sabio. Vamos a ver unos puntos, el por cuál es tan importante ganar almas. Punto número 1, porque Jesús pagó un alto precio. Vamos a revisar 1 Pedro capítulo 1 del versículo 18 al versículo 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Fíjense esto.
sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. El siguiente versículo dice, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué importante, el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos y traernos otra vez a Dios, no fue precio de oro, no fue precio de plata, no fue precio de bienes, no fue precio de tierras, nada de eso, fue su propia sangre, fue su propia vida. ¿Ven lo importante y lo grande que Dios hizo por cada uno de nosotros? Ahora bien, ¿por qué cosas nosotros en esta tierra daríamos la vida? Difícilmente, yo creo que por nada, por nada. Yo no soy padre aún, pero los padres dicen, yo doy mi vida por mis hijos, ¿no? Entonces, ahí hay un amor que sobrepasa el interés propio de cada una de las personas. Ok, Jesús, Dios, es tan importante, tú eres tan importante, yo soy tan importante Dios que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó para que muriese por cada uno de nosotros. Ese fue el alto precio que pagó nuestro Señor por nosotros. Por lo tanto, es de gran estima cuando un pecador se convierte, y ese pecador se convierte siendo utilizado por cada uno de nosotros como instrumento de Dios para que Él conozca a Jesucristo. Amén. Entonces fíjese de qué estamos siendo parte nosotros, ¿no? De qué estamos siendo parte al momento del ganar almas. Estamos siendo parte de un proceso, de un plan de salvación creado por Dios desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad. Ahora, esto nos dice que la importancia de nosotros para Dios. Marcos 8:36, vamos a revisar Marcos 8:36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Aquí hay una analogía muy bonita. ¿De qué me sirve tener todo aquí en la tierra si al final perdiera el alma? ¿De qué me sirve tener todo el dinero del mundo si al final perdiera mi alma? Es decir, vale más tu alma, vale más el alma del ser humano que incluso el mundo entero. Imagínese usted siendo dueño del mundo. ¿Qué le faltaría? Nada. Eso sería una maravilla. Eso sería, te sentirías poderoso. Si yo fuese dueño de este local, de todo este local, oye, me sentiría cómodo. Imagínese ser dueño del mundo. Pero Dios no dice aquí que el hecho de ser dueño del mundo y pierdes tu alma de nada sirvió. Porque al final 80, 90, 100, 110 años, que supuestamente hay gente que ha vivido en la actualidad 110 años, 115 años, muere y perdiere su alma, de nada le sirvió porque la eternidad es incomparable al tiempo que podamos vivir aquí en la tierra. Amén. Ahora, vamos a revisar también Mateo 28, 19 al 20. A ver, ¿por qué es tan importante ganar almas? Porque nos los encomendó el mismo Jesús. Aquel que dio la vida por nosotros, Él nos encomendó este trabajo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos la clase pasada que el Espíritu Santo fue dado como primicia para nuestras vidas. Ahora bien, este trabajo no lo hacemos nosotros solos, sino que este trabajo, a través de la primicia que nos ha sido dado a nosotros, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, Él actuará a través de cada uno de nosotros para poder conmover y tocar el alma de las personas y ser convencida de juicio, pecado y justicia. Nosotros, con palabras elocuentes, con palabras bonitas, con que nos sepamos 1000 textos bíblicos, con eso no podremos tocar y conmover a una persona para que se convierta a Cristo. Pero el Espíritu Santo, a través de cada una de las palabras que utilicemos, nos convertimos en instrumento en sus manos para ganar almas para Dios. Él se encargará de lo más difícil. Nosotros hacemos la parte más fácil.
Quizás lo más difícil de nosotros es vencer muchas veces el miedo, el temor de, oye, ¿cómo le predico? ¿Cómo le entro? ¿Qué le digo? Siempre hay una oportunidad. Una vez una hermana estaban entregando unas aguas, no, tenía un agua en la mano, perdón, y un niñito le dice, señora, ¿me puede dar agua? Claro que sí, claro que sí. Y le da el agua y le dice, ¿tú sabes qué es mejor que el agua que calma tu sed para toda la vida? No, ¿qué es? Y ahí le empezó a predicar por un vaso de agua. A mí no se me hubiese ocurrido, pero es gran ejemplo, gran ejemplo. Por el agua, entonces se fue por el agua viva y ahí le predicó a Jesucristo. Qué interesante. Fue lo mismo que hizo Jesús con la mujer samaritana cuando fue y buscó agua en el pozo. Yo soy el agua de vida eterna, le dijo Jesús. Un momento para predicarle a la persona. Ahora, fíjense Pablo. Pablo era una persona que persiguió a la iglesia incansablemente. Mató cristianos porque él estaba convencido de que eso era lo correcto. Posteriormente, Pablo se convierte al Evangelio, el mismo Jesucristo se le aparece y él se convierte al Señor. Ahora vamos a revisar qué pasó con Pablo después de esto en Romanos 1:14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Soy deudor de qué? Soy deudor del Evangelio. Pablo, después que conoció a Jesús, esto me llama mucho la atención, porque imagínense una persona que perseguía a los cristianos, que los mataba, que los torturaba, conoce a Jesucristo y ahora cambia radicalmente y dice que necesita, que es necesario para él predicarle a todo el mundo, a griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor a judíos, a no judíos, a todo el mundo. Para él era una necesidad muy grande el presentar el Evangelio, porque había entendido cuál era el verdadero camino para ir a la eternidad. Cuando él entendió eso y supo la importancia para su vida y para el ser humano de eso, ese hombre no cesó de predicar el Evangelio. De hecho, lo apedrearon, se hizo el muerto, se levantó, se fue y siguió predicando. Ese hombre sí tenía temple, porque a mí me lanzan unas piedras o algo así, yo me voy para mi casa. Eso es humanamente lo que quizás uno piensa hacer, pero entonces a uno le dicen en la esquina, uno tiene que pedir autorización para estar bajo las leyes, para predicar en la esquina, para hacer algo especial, y bueno, nos dan la autorización. En esa época también se necesitaba, porque a él le prohibieron que predicara el Evangelio, y él, ¿qué decía? No me importa, pero vas a ir a la cárcel. Está bien, ese ya es mi casa, después me tiene que soltar, no me importa. Iba para allá, él se sentía deudor de lo que el Señor le había dado por gracia para la demás gente. Oye, es necesario que la gente sepa esto, es necesario que la gente conozca lo que yo he conocido, y lo que ahora percibo es la eternidad después de esta vida terrenal. Eso me llama mucho la atención. Un hombre que no se quedó solamente con lo que había recibido y oye, gracias Señor porque soy salvo, sino por el contrario, lo que tú me has dado, los demás deben conocerlo porque esta es la verdad. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Ahora, algo muy importante. ¿Cómo prepararnos para ganar almas? ¿Cómo prepararnos para ganar almas? Mateo 6, 19 al 21. Vamos a revisar estos versículos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué bonito este versículo. Vuelvo y repito. No es que prediquemos una doctrina donde el ser rico es malo, el tener finanzas es malo. No, el detalle está que cuando nosotros priorizamos las riquezas, donde nosotros priorizamos, ponemos primero las cosas de la tierra en vez que las de Dios, allí sí estamos en un conflicto.
Ahí estamos en un problema. Perdón, fíjense lo siguiente, si su esposo, su esposa, su hijo, su hija, usted siente que no es la persona más importante en su vida, sobre todo su esposa, sino que siente que es como la tercera, la cuarta, la quinta, ¿cómo se sentiría? Oye, no se siente como que bien, oye, porque te tiene así como menospreciado o algo así. Es igual, si yo pongo las riquezas de primero, los bienes de primero y a Dios de segundo, entonces, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Es más importante para mí lo terrenal, lo pasajero, que tú. A ti te busco después. Siendo que si invertimos el orden, aquel que nos dio la vida, aquel que es dueño del oro y la plata, nos dará como recompensa todo lo demás que necesitemos. ¿Sí lo vemos? Entonces, eso es lo importante, hacer tesoros en el cielo, poner a Dios de primero en nuestras vidas. Y una vez más, cada uno de nosotros puede analizar y ver en qué puesto pone a Dios, en qué puesto pone a Dios. Por ejemplo, ahorita comenzamos una semana de ayuno, 21 días de ayunos, y el ayuno, la vez pasada enseñamos que no solamente podría consistir en abstenerte de comida, sino que te puedes abstener de aquello que quita más tiempo en tu vida. Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales es un consumidor de tiempo en la actualidad para todos nosotros. Vamos a decir todos nosotros, ¿no? Entonces, si te abstienes de eso y ese tiempo que dedicabas a tus redes sociales los dedicas a buscar a Dios, estás poniendo a Dios de primero, porque aquello que te quitaba el tiempo y te robaba el tiempo, ahora ya lo estás dejando a un lado, ahora vas a poner a Dios de primero. Un ejemplo sencillo, pero saquen cuenta, les invito a que saquen cuenta, los que les gusta el Instagram, todo eso, cuánto tiempo al día invierten en ello y lleven su cuenta. Hay veces que esa cuenta le va a decir, oye, es verdad que he invertido mucho tiempo en algo que no me es edificante, porque simplemente distracción. Las redes sociales pueden utilizarse realmente para conocimiento y obtener información muy importante si la sabes utilizar. Si no la sabemos utilizar, simplemente se convertirá en aquello que te roba el tiempo constantemente. Una distracción continua. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso y saber aprovechar nuestros tiempos en todos los ámbitos. Ahora bien, en este siglo los pasatiempos y el entretenimiento nos quitan mucho tiempo. Fíjense, vamos a leer 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Aquí un vivo ejemplo de cómo podemos ocupar nuestro tiempo. Ocuparnos en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ya, por ejemplo, las redes sociales del Centro Cristiano Avivamiento ya tienen varias clases, varias enseñanzas, muchas predicaciones, donde cada vez que nosotros la podamos ver, el Señor nos habla de algo que no vimos la primera vez. Incluso yo viendo mis clases o viendo la predicación del pastor o cualquier otra clase, incluso la de los niños, tú dices, no lo había visto de esta manera. Porque la palabra de Dios tiene una particularidad de que tú lees un versículo y como su palabra es viva, su palabra es vida, siempre te puede dar una palabra constante, así sea con el mismo versículo, porque no lo habías visto. ¿Sí? Una vez me enseñó a mí Génesis 1:1 algo muy especial. Y yo, esto no lo había visto. Y Génesis 1:1. ¿Sí me explico? Entonces, cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, cada vez que veamos una exhortación, una predicación, una enseñanza, Dios puede hablar a nuestra vida y darnos algo nuevo. Allí estaremos ocupando el tiempo en tener conocimiento de Dios. Y mire, mi hermano, esto no es en vano. No sé si le ha pasado a usted, pero cuando usted tiene palabra para alguien, para una persona, cuando usted le habla, el conocimiento que almacenaste aquí, el Espíritu Santo se encarga de buscar ese conocimiento, escoger el que tú tienes y dar la palabra. Y oye, ¿cómo se me vino ese pensamiento ahorita, ese versículo, esa palabra en este momento? Póngase a analizar eso. Pero cuando no hay lectura, cuando no hay conocimiento, ¿qué va a sacar el Espíritu Santo de aquí para darle a los demás? Cuando vemos las predicaciones de Pedro, la de Esteban en Hechos,
otra que me recuerde por allí, bueno, las de Pablo. Esos hombres tenían conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento completico. Te podían hacer un resumen o un recuento de la historia de Israel, desde el Génesis hasta Malaquías, completo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Es importante que conozcamos a Dios, que conozcamos su palabra, porque a través de ese conocimiento es que podremos dárselo a los demás, siendo utilizados por el Señor. Amén. No desperdiciéis tu talento, Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Repito, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. El Señor nos ha dado a nosotros talentos naturales, dones espirituales. Ahora bien, importante esto, cada uno de ustedes tiene una capacidad especial. Ninguno puede escaparse de algún don o algún talento que Dios le haya dado. ¿Qué pasa? Muchas veces no lo hemos descubierto, o muchas veces lo tenemos encajonado por temor. Ahí es donde se dice que el miedo es malo, es pecado, porque nos cohíbe de hacer cosas buenas. Hay el otro temor, que es el que te dice: hey, aguántate, porque si te lanzas para allá son 5 metros, no te puedes lanzar. Yo una vez, muchacho, correteando encima de una escuela, salté del techo, pero no medí la distancia. Y yo pensé que eso era ahí mismo. Los huesos sentí que me temblaron. Y este muchacho al fin, ¿no? Pero ese temor es el que te dice: aguántate, eso está bien. Pero aquel otro temor, tenemos que tener mucho cuidado de él, porque todos nosotros tenemos una capacidad y un potencial que podemos experimentarlo, que podemos pulirlo para que pueda salir a la luz. Y ese talento lo podemos utilizar a favor del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ninguno de ustedes piense que no tiene nada que dar. Ninguno de ustedes piense que no tiene un talento, un don particular, cómo poder usarlo para el Señor. El Señor te dio algo. A nadie nos negó nada. Él nos los dio. Nosotros tenemos la labor de buscarlo, esforzarlo y pulirlo. Me llama mucho la atención que ahorita personas están comenzando a dar clases de jóvenes, de niños, y tú ves la capacidad y el deseo de querer hacerlo, y no, mira, que estoy haciéndolo mal, que estoy haciéndolo bien, y cuando vienes a ver primera clase, segunda clase, ya el desarrollo de ellos va creciendo y evolucionando. ¿Qué me dice esto? Tu don y tu talento tú lo tenías, pero no habías tenido la oportunidad de poder desarrollarlo. Ahora tienes la oportunidad y desarrollarlo. El Centro Cristiano Avivamiento tiene una particularidad, que el pastor Eleazar le da oportunidades a todos. Él ha dicho de aquí quienes quieren dar clases, quién quiere hacer esto, quién quiere trabajar en este ministerio. Solamente se espera que la gente esté dispuesta y venga. Oye, yo tengo ganas, yo siento en mi corazón querer hacerlo, pero siento que yo no sé bien hablar en público. Bueno, si está un deseo en tu corazón, vamos a probar, vamos a enseñarte, vamos a ver cómo te diriges al público, cómo habla. Y de repente sale una persona que tiene una capacidad enorme para dirigirse, expresar y enseñar a los demás. ¿Sí lo ven? Entonces, todos tenemos ese talento, aprovechémoslos, busquémoslo, y si tenemos ese deseo en el corazón, hagámoslo. Otros dirán: yo lo que sé es orar. Bueno, pero la iglesia está de pie por aquellas personas que se arrodillan y oran constantemente. Bueno, esas son también súper valiosas para la iglesia. Para los que enseñan, para los que cantan, para los que tocan, toda la labor dentro del Evangelio es preciada para Dios. No hay ninguna labor que usted anteriormente, yo me acuerdo que yo ponía las láminas del videobin, cuando existía un retroproyector, uno ponía las láminas, y yo me gozaba poner esas láminas, porque tenía que estar pendiente de que la canción fuera en el mismo nivel, en la lámina y todo eso. Y yo no siento que haya perdido el tiempo en eso. ¿Vale? Y el punto número 3, establezcamos prioridades. Establezcamos prioridades en nuestras vidas. Todo comienza con buscar a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 8. Veamos aquí. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El siguiente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. La prioridad en su vida era predicar y extender el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, si yo estimo todas las cosas menos que el buscar a Dios, realmente el invertir 6 horas, 7 horas viendo la televisión me va a decir, oye, voy a bajarle la cantidad de tiempo que yo le dedico al televisor y voy a aprender más de la palabra del Señor, o voy a tener una intimidad mayor con el Señor. Eso vas desplazando las cosas que te han quitado el tiempo en un momento y la vamos dedicando a Dios. Amén. Quiero hacer un ejemplo muy interesante que tenemos aquí, y es el de Esteban. Fíjense, una de las cosas importantes para la vida del cristiano y que tiene que ser prioridad para nosotros es que muchas veces, sin emitir palabras, tu testimonio habla muchísimo. Sin emitir palabras, tu testimonio conquista el corazón de mucha gente. ¿Por qué? Porque el colectivo, la sociedad normal está acostumbrada a ver el patrón de una persona, el patrón de las personas en común. ¿Cómo son? Somos así, la sociedad es así. Pero cuando llega alguien que entra en ese círculo y es diferente, aquello se estremece, se mueve. O sea, yo no entiendo cómo eres tú, no entiendo quién eres tú eres como un extraterrestre. Algo pasa allí, algo pasa ahí en ese círculo, en esa sociedad donde irrumpió el cristiano, y entonces trastornan la cabeza de aquello y comienzan interrogantes en su vida, en su mente. ¿Por qué él es así? ¿Por qué no dice grosería? ¿Por qué él es tan tranquilo? ¿Por qué siempre habla de Cristo? ¿Por qué él tiene paz en su vida? ¿Por qué él se siente tan tranquilo? ¿Por qué él es así? Siento que necesito algo que él tiene que yo no lo tengo. Comienza esa sociedad, ese círculo a estremecerse. Y a veces uno ni siquiera se da cuenta. A veces, mire, una vez me pasó algo muy, muy especial, que estaba con un compañero de trabajo. Yo siento que hacía lo normal. Y él me decía llorando, oye, lo que pasa es que cada vez que tú hablas, me pegas en el corazón. Y yo hablo qué. Yo no sabría decirle que hablaba, pero quizás fue algo puntual. Quizás algo fue puntual, porque yo soy normal cuando estoy en el trabajo, hablo cosas del trabajo y eso. Pero ese muchacho me decía eso, ¿no? Y tú eres un ejemplo para mí. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero lo que le quiero decir es que nosotros podemos impactar a la sociedad solamente con tu actuar, solamente con tu forma de ser, solamente con tu testimonio. Testimonio marca mucho a las personas. Vamos a leer brevemente, porque hay mucha tela que cortar con Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer esto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que nosotros dejemos las cosas de Dios para atender a las viudas, aunque tenemos que hacerlo, pero sin dejar de hacer aquello que es prioridad. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Número 1, buen testimonio. Aquí eran exigentes hasta para servir las mesas, ¿no? Búscame a alguien de buen testimonio. Ajá. Lleno del Espíritu Santo, Dios mío, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Eran exigentes. Entonces, ¿quiénes entran? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Era de buen testimonio, ¿no? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí esto llama muchísimo la atención. Fíjense que dice las personas a las cuales llamaron, ¿verdad?
Y solamente una de ellas se dice de dónde era, aquí, prosélito de Antioquía, es decir, se convirtió al evangelio en Antioquía. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Dios nos puede usar a cualquiera, no importa de dónde vengamos. No importa si usted viene de un, vamos a ponerlo así, un estatus bajo, medio, alto, no importa. ¿Quién era Antioquía? Antioquía era una de las peores ciudades de esa época. Hay un detalle muy interesante acerca de la ciudad de Antioquía, y es que era famosa por sus carreras de carros y por cierta búsqueda deliberada del placer que ocupaba días y noches. Pero por lo que era más famosa era por el culto a Dafne. Las sacerdotisas del templo de Dafne eran prostitutas sagradas. Imagínense el tremendo santuario que había allí, ¿no? La moralidad de Dafne era una frase que se usaba en todo el mundo para referirse a la vida desenfrenada. Es increíble de que un hombre que haya salido de allá, de esa ciudad donde se movía todo aquello, haya sido de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, es decir, que depende del corazón de cada uno de nosotros. Para Dios nada es imposible. No hay judío, no hay griego, no hay desigualdad de personas, no hay nada de eso. Para Dios todos somos importantes. Por eso nosotros tampoco podemos hacer clasificación de las personas, ¿no? ¿Usted recuerda más o menos cuándo fue la primera vez que la iglesia le predicó a los gentiles? Vamos a recordar algo. Esto se lo voy a decir porque me pareció muy interesante. Cuando Felipe le predica a la samaritana, se pudiese decir que no necesariamente la iglesia le predicó allí a los gentiles, porque vamos a asumir los samaritanos eran medio judíos y puede ser que eran el puente entre lo que eran los gentiles y los judíos. Luego, cuando Cornelio busca a Pedro, también se le presenta la palabra a los gentiles, pero no fue Pedro quien buscó a Cornelio, Cornelio fue a que Pedro, ¿no? Entonces la iglesia no fue allá. Pudiésemos decir que la primera vez que la iglesia le predica a los gentiles fue cuando fueron en Hechos a predicar a Antioquía. Imagínense la primera ciudad que ellos escogieron para ir a predicarle el evangelio a los gentiles. No fue para el este de Caracas, se fueron para una de las ciudades que más desenfreno tenían, que quizás humanamente pudiésemos pensar, no, pero esta gente debe tener el corazón como una piedra, ¿cómo le vamos a predicar? No, fueron a Antioquía y de allí salió Nicolás, hombre de testimonio, hombre lleno del Espíritu Santo, hombre de fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Para la iglesia primitiva no importaba a dónde o a quiénes ellos le iban a predicar, lo importante era que el evangelio llegara al corazón de cada uno de ellos. Entonces, este es un gran ejemplo para nosotros de la importancia que es ganar almas para Jesucristo, y que la visión de este ministerio es que este lugar se quede pequeñito ante la gran multitud que va a haber alabando y glorificando a nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios, que el Señor me les bendiga, mi hermano.